porque ¿de qué vale tú tener unos grandes ejecutivos que te generan grandes pérdidas, que te llevan a prácticamente a la quiebra a estas entidades financieras y después tú lo premias con grandes fortunas en términos de bonos, bajo el argumento de que no se quiere que se te vayan y que te dejen la dirección de esas grandes entidades financieras? Entonces, el gobierno y los gobiernos en sentido general, uno observa como que han bajado la guardia en términos de presionar en esos foros internacionales para que realmente se modifique la arquitectura financiera internacional, se establezcan nuevas reglas de juego y haya mejor supervisión de cómo se manejan estas grandes empresas. Porque sí, lo que se está viendo ahora en términos de petróleo es prácticamente una repetición de hechos anteriores. Exacto. Desde que el dólar comienza a debilitarse, tú te encuentras que el precio del petróleo comienza a subir. Y esto lo que nos está indicando es que los grandes inversionistas dejan sus inversiones en dólares y pasan al petróleo, entonces presionan la demanda y presionan el mercado. Y, entonces, no por razones de la economía real, sino por asuntos especulativos. Claro, porque el casino, capitalismo de casinos. Sí, entonces estas cosas como que ahora ya se están olvidando más pronto que la propia recuperación. Sí, sí. Si tú te das cuenta, la recuperación todavía es un asunto que está cuestionándose. Hay muchas interrogantes todavía. Y sin embargo, ya las grandes entidades y los grandes capitales están actuando como si nada hubiera pasado. Entonces tú te preguntas, bueno, eso es peligroso. ¿qué es lo que va a pasar? Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos grandes países no se han sentado, no han hecho realmente un esfuerzo real para controlar las acciones de estos grandes inversionistas y por vía de consecuencia los efectos que tienen sobre las economías internacionales, especialmente economías como la nuestra, que dependemos tanto de una materia prima tan importante como el petróleo. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Amigos y amigas de Agenda Económica, aquí estamos Luis Núñez, Henry Gebrar y Rosana Ruiz, una servidora, para seguir comentando el quehacer de los acontecimientos internacionales y nacionales en el ámbito económico. En el segmento pasado, ya que le estamos dando la bienvenida al amigo Henry, comentamos un poco la continuación de la evolución del petróleo y sobre todas las cosas enfocamos el aspecto de que se han tardado las regulaciones para evitar especulaciones con bienes como el petróleo en los mercados financieros y tratar de regular de una manera con supervisión consolidada los mismos. Sí, inclusive uno ve con cierta preocupación de que no sé si es que estamos saliendo quizás demasiado rápido de la crisis. Son que ya mucha gente... Eso decíamos. Yo creo mucha gente... y no hay que confundir recesión y crisis. Ya salimos de la recesión, en el cual ya la economía deja de caer. Ahora, la recesión terminó, no así la crisis. La crisis sigue, de hecho, yo creo como ustedes muy bien comentaron, muchos los elementos que han desencadenado esta crisis están latentes. No han sido saneados. No. Inclusive, es peor. O sea, el sistema básicamente es igual a antes de la crisis. O sea que los mismos factores que han generado la crisis la pueden volver a generar. Pero el factor agravante es que las soluciones que le hemos dado para que esta gran crisis no termine siendo una gran depresión, esos factores, que fue, por ejemplo, inyectar enormes cantidades de liquidez en el mercado a un costo baratísimo, el dinero no cuesta nada en los Estados Unidos básicamente, están posiblemente fabricando nuevas burbujas. Y eso es lo que nosotros debemos tenerle mucho cuidado a eso y debemos realmente insistir de que es cierto, estamos saliendo de lo que es la recesión, pero mucho cuidado. Si dejamos que de nuevo el mercado resuelva todo, porque ya hemos resuelto la mano invisible de Adam Smith. Mira, la mano invisible ha hecho mucho daño. Yo creo que mucha gente perdió su riqueza, su trabajo, sus esperanzas por culpa de la mano invisible, porque lo que hemos descubierto es que esta mano no era tan invisible y que había mucha gente detrás de esta mano. Tú sabes que las medidas contracíclicas que fueron usadas por la mayoría de los gobiernos
no solamente de las grandes economías, sino también de muchas economías alrededor del mundo, pueden revertirse y convertirse en medidas procíclicas. Sí. Porque entonces esa inyección de recursos puede generar inflación. Que está presente en las economías, en el momento en que la economía comience a recuperarse, pueden convertirse realmente en un factor de inflación. Entonces los gobiernos tendrán que apretar la política monetaria. Comenzar a apretar la política monetaria para entonces, evitar. Entonces va a venir el efecto sobre la tasa de interés. El efecto sobre la tasa de interés lo que va a hacer es que te va a aumentar el costo del dinero y probablemente lo que ha sido el factor que se ha tratado de incentivar con el abaratamiento del precio del dinero se pueda convertir luego en un factor inverso, porque en algún momento las autoridades tendrán entonces que salir a recoger esa masa de dinero que se puso en circulación para reactivar la economía, para evitar un calentamiento que pueda llevar entonces a una situación de inflación. Y ese es un punto interesante porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando con los bancos, no solamente, para ser justo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en las grandes economías europeas, que también ha empezado, bueno, ya en el segundo trimestre de este año, las dos principales economías de la zona euro, Alemania y Francia, salieron de la recesión, en la cual tuvieron un crecimiento, aunque sea anémico, 0.3%. Pero ya positivo. Pero ya positivo, claro. Todavía faltará mucho para recuperar los niveles de confianza y de ánimo de antes de la crisis, pero ya vemos que los bancos que habían recibido enormes paquetes de dinero, porque realmente, y eso es realmente cuestionable, en gran medida son los bancos que han sido en gran parte culpable de la crisis que hemos tenido, porque o por falta de regulación o por falta de probidad, que a veces la regulación no puede permitir. Mira, si uno es una canalla, por más regulación que haya, él sigue siendo canalla. En ausencia de regulación, el canalla tiene realmente un cheque en blanco, pero en fin de cuentas, el que quiere hacer un fraude, por más regulaciones que haya, siempre va a conseguir una forma de hacerlo. Entonces, los bancos han contribuido en gran medida a la crisis. Se dio a esos grupos financieros enormes cantidades de dinero para no provocar un daño mayor en la economía. Yo creo que todos estábamos apoyando de acuerdo con esas medidas. Pero parte del objetivo de esta medida era decir a los bancos, mira, como ustedes no tienen dinero, hay una crisis de liquidez, esta crisis de liquidez está creando una crisis de crédito y por eso está desplomando la economía. Entonces, le voy a inyectar liquidez para que entonces a su vez usted pase esta liquidez a la economía y así vuelve a arrancar la máquina económica, porque nuestro sistema capitalista depende básicamente del acceso a crédito. Pero ahí se dio una trampa. Y ahí está la trampa. Porque al no haber demanda de crédito, debió irse más en auxilio, no que no se apoyara a los bancos en materia de liquidez, de provisión de liquidez, pero sí debieron ayudarse a la economía real, a los consumidores, a los deudores, para darle capacidad de pago. Más y a Main hubiese Street que a sido Wall más Street, como rápido, dicen en Estados Unidos. Más rápido la recuperación hubiese venido, porque entonces se quedaron con el dinero, no había demanda de crédito, no se inyectó entonces a la economía real, siguió entonces un círculo vicioso. Y ahora peor, lo que estamos viendo que entonces los bancos, en parte por esta razón, de que mira, no tiene sentido ellos tienen esta liquidez si no consiguen a quien prestarlo, pero además de eso, ahora que resolvieron su problema, en gran medida muchos bancos han resuelto supuestamente su problema, que eso queda por demostrarse porque sabemos que muchos de los activos tóxicos no han sido saneados. Muchas situaciones aparentemente son mejores porque se han cambiado reglas contables para acomodar una falsa realidad de balance. Pero en fin, ahora los bancos están devolviendo el dinero a los gobiernos y una de las razones es porque no quieren ser regulados, porque no quieren tener como accionista al Estado, porque va a estar cuestionando los bonos. Hemos visto con asombro, que precisamente este año se van a pagar a nivel histórico los bonos más altos de toda la historia financiera del mundo en el cual vivimos. Se habla de 144.000 millones o 140.000 millones en bonos a los grandes ejecutivos de los bancos. Y entonces que fue uno de los factores, y eso no se lo van a ganar los bancos este año.